Hola a todos, estoy aquí para brindarles algunas ideas sobre los tributos de comercio exterior argentino. Yo soy Mario Bibiloni, contador público, especializado, estudioso, digamos, en todos los temas tributarios aduaneros, y tengo el privilegio de que me haya solicitado poder dictar esta charla. Las autoridades y todo el equipo de cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas en el área tributaria. Para mí es un verdadero honor y tenerlos ustedes delante también, que puedan aprender algunos conceptos, y aprovechar también para decirle que es un tema realmente apasionante, poco difundido, pero el cual representa cada vez más una oportunidad profesional y laboral aquí en la República Argentina. Y les voy a desear de antemano y agradecer la atención que me están dando. Dentro de lo que es la tributación a las operaciones de importación y exportación de mercaderías, tenemos dos grandes grupos. Lo que está ligado a la imposición, o sea, cuando el Estado cobra los impuestos que se adeudan por operaciones de importación y exportación de mercaderías, y lo que es la devolución de impuestos. Esto último lo vamos a dejar para otra oportunidad porque me pareció más conveniente separarlo así para que podamos ver ahora en este curso todo lo que está relacionado a la imposición en sede aduanera. De allí que se me ocurrió diseñar este tipo de índice en el cual podríamos dividir este curso en tres partes. Una en la cual vamos a hablar de los orígenes de los tributos aduaneros, una cuestión muy importante para el desarrollo del conocimiento y la profesión. Luego hablar de los distintos tipos de tributos aduaneros que son aplicables, y como la gran mayoría de ellos son de tipo ad valorem, o sea que se aplican sobre bases imponibles, incluimos en esa segunda parte también la determinación de las bases imponibles. Y después la última parte estaría dada por lo que son liquidaciones tributarias aduaneras, que tienen sus características también bastante particulares, y lo que es lo atinente a la extinción de la obligación tributaria por los distintos medios que la ley prevé. Entonces, en esta primera parte vamos a desarrollar dentro de lo que son los orígenes de los tributos aduaneros, el periodo en el cual arranca o se sitúa la tributación desde la conquista española hasta el dictado de la Constitución Nacional, porque en esa etapa, desde la conquista española, se dan una serie de acontecimientos, entre ellos la Revolución de Mayo, el dictado de nuestra Declaración de Independencia Nacional, y la Constitución Nacional es el primer documento de mayor entidad que en su contenido instituye la aplicación de derechos de importación y exportación. En la segunda parte vamos a ver los principios constitucionales que lo rigen, algo no menor porque en este momento existe un ejercicio de delegación impropia por parte del Poder Ejecutivo, y luego vamos a ver dentro de esta parte el contenido de la Ley 22415, que es comúnmente denominada Código Aduanero, conocida como Código Aduanero, donde de allí vamos a tomar para esta parte el objeto del tributo y sus características y el hecho imponible y cuál es su materialización. Por último, por un pedido especial de la cátedra, también incorporamos a este curso una autoevaluación que tiene una parte de guía en la cual vamos a ver juntos todo lo que se desarrolló en el curso, con algunas preguntas, y luego ustedes, por supuesto, van a poder profundizar de acuerdo al contenido que vayan encontrando aquí y otro material anexo que seguramente se le va a sumar. Bueno, entonces voy a comenzar con los orígenes de los tributos aduaneros. Hay unos cuantos libros puestos allí, en los cuales indica que ha sido bastante, ha tenido mucho recorrido la legislación aduanera aplicada. Y aquí vamos a ver
lo que se relaciona con la conquista española en América. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos acostumbrados, los que estudiamos tributación, en referirnos casi siempre a los tributos interiores. Los tributos interiores son lo último que ha nacido, si bien estaban previstos ya también en la Constitución Nacional, es lo último que se ha aplicado en materia tributaria, más que nada desde el nacimiento de la Dirección General Impositiva. Sin embargo, cuando empezó la conquista española en América, ya en aquel momento existía, y trajeron los españoles, la imposición a las operaciones de importación y exportación de mercadería. Aquí en esta pantalla van a encontrar dos mapas de América, en los cuales el de la izquierda se visualiza el virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque cuando los españoles conquistaron América del Sur, implementaron en Lima lo que se llamó el Virreinato del Perú, donde en realidad regía la administración de todo lo que era el territorio conquistado por los españoles, y allí fue donde primeramente se empezaron a implementar los llamados impuestos a la importación y exportación. Ahí van a encontrar, entre esta breve mención que está al pie, el almojarifazgo. El almojarifazgo es un tributo muy similar al peaje, que ya se utilizaba en Europa, relacionado con lo que es el derecho señorío, el derecho del peaje o el pasaje de un territorio a otro dentro de los distintos feudos que había. Con lo cual, hoy algo que aquí la legislación argentina no grava, que es el peaje. Vamos a ver después que tenemos casos donde realmente, si la legislación lo hiciera, cobraría peaje porque se dan operaciones de tránsito, por ejemplo, de un país a otro, y instituiría un motivo del peaje. Vuelvo a reiterar que acá lo tenemos eliminado, digamos, no es ni objeto de tributo. Y tenemos también los derechos de importación y exportación. Como consecuencia de que cuando se empezó a descubrir más profundamente, digamos, las poblaciones de la conquista sobre el Océano Atlántico, empezó a aparecer algo que lamentablemente aún no está erradicado, que es el contrabando. En virtud de ese contrabando, España ejercía el monopolio de rutas y el monopolio de comercio exterior, y tanto Inglaterra como Francia, principalmente, comenzaron a traer mercaderías hacia el Río de la Plata. Portugal también, ya un lugar donde se empezó a conquistar, pero ya desde origen de los portugueses. Entonces, después de muchos años, el Virreinato del Río de la Plata vino a administrar un lugar con asiento en lo que es la ciudad de Buenos Aires, en ese momento muy incipiente, muy con poca población. ¿Para qué? Para que desde allí se pudiera administrar y ejercer el control del comercio exterior. Entonces, una de esas las razones principales del Virreinato del Río de la Plata fue dotar de una mayor presencia española en lo que hoy se conoce como la ciudad de Buenos Aires. Y justamente en esta pantalla que tenemos aquí, hago una mención al Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque el Virreinato del Río de la Plata fue creado en el año 1776 y duró hasta el año 1816, que fue la fecha en que se declaró nuestra independencia nacional. Durante el Virreinato del Río de la Plata, una de las primeras cosas que se hicieron fue establecer la Real Aduana de Buenos Aires, justamente por esos motivos que les comentaba anteriormente, y querían ejercer un control en el tráfico del ingreso y egreso de mercaderías. Las mercaderías normalmente ingresaban por Buenos Aires y se iban hasta el Perú, porque en la mayor demanda en aquella época de mercancías de origen europeo principalmente, se daba en lo que es actualmente la ciudad de Potosí, debido a la explotación de minas que había en ese momento, que fue el auge económico mayor de aquella zona.
Entonces se fueron tomando medidas para poder regular el tráfico y cobrar ingresos por los ingresos por la salida de mercaderías aquí que venían a esta región. De allí que también en el año 1979 se aplicaron las primeras ordenanzas de aduana, que las ordenanzas de aduana en realidad eran leyes de aduana en aquel momento, no había ningún congreso, pero se establecían por una suerte de decreto, de ordenanza que establecía el virrey, en este caso el Río de la Plata, en el cual se establecieron los derechos de importación. Como verán, esto también sirve para ir tomando nota de la antigüedad que tienen los derechos de importación y exportación en las transacciones de comercio internacional y más que nada en los antecedentes tributarios de la República Argentina. Acá está, en esta parte de la exposición, tomé como referencia la Declaración de la Independencia Nacional, porque sucedieron varios acontecimientos cuando declaramos nuestra independencia nacional hasta que en el año 1853 se sancionó la Constitución Nacional que hoy nos rige con algunas pequeñas modificaciones. Había mucha preocupación por los pases de mercaderías de lo que sería una provincia a otra, y en aquel momento muchos caudillos locales ejercían el derecho del señorío, aquel famoso que dio lugar al peaje, como les comentaba en la primera parte de la exposición, y podemos destacar que las más importantes fueron las aduanas de Mendoza, la de San Juan y Corrientes, que estas fueron creadas por el primer triunvirato del año 1812, un poquitito antes de la declaración de la Independencia Nacional, pero ya después de la Revolución de Mayo. Justamente estas aduanas provinciales percibían impuestos, incluido el peaje, que ese era un grave problema, porque por cada lugar que pasaba una mercancía se le iba acrecentando el precio en función de este costo que venía a ser el peaje que había que pagar. Y después, durante el año 1813, se impone un arancel ad valorem del 25% con la ley de aduanas. Esto lo destaco porque el arancel ad valorem fue algo que paulatinamente sustituyó a los otros tipos de impuestos que se conocen como impuestos específicos. Porque el arancel ad valorem implica, como seguramente ustedes conocerán, que implica la aplicación de un porcentaje, una alícuota proporcional sobre un valor. Actualmente el arancel ad valorem, como lo vamos a ver más adelante, está relacionado con un valor en el cual en importación ya el Estado perdió la prerrogativa de fijarlo en cuanto a la base imponible, no en cuanto al porcentaje. Sin embargo, en aquella época se utilizaba lo que se llamaban valores de aforo, es decir, que el Estado era el que determinaba sobre qué valor ese 25% se debía aplicar. También en ese periodo se nacionalizaron las aduanas a través de la Asamblea Constituyente del año 1026. El hecho de decir nacionalizar implica de que se debían eliminar todas esas aduanas de las provincias que existían para que hubiera, como hoy, una aduana de orden nacional. Sin embargo, hubo una gran disputa debido a que el gobernador Rosas, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pretendió que la aduana nacional estuviera establecida en la provincia de Buenos Aires. En realidad, él decretó una ley de aduana en ese sentido. A través de esa ley de aduanas se establecen prohibiciones y derechos de importación y exportación. Las prohibiciones son justamente actos que, como dice la palabra, están prohibidos en el comercio exterior. Hoy existen muchos de ellos y es parte permanente de la administración del comercio exterior. Nosotros particularmente en este curso no nos vamos a relacionar en las prohibiciones, no nos vamos a referenciar, en las prohibiciones. Sí, no quise dejar de nominarlo porque es una parte de una realidad y vamos a profundizar lo que tiene que ver con los derechos de importación y exportación.
justamente la ley de aduana que está por el gobernador Rosas trajo muchísima desinteligencia en la Argentina. Lamentablemente fue un periodo bastante oscuro de nuestra institucionalización, que finalmente fue resuelto por la Constitución Nacional del año 1853. Entonces vamos a hablar de este acto tan trascendente que significó la sanción de la Constitución Nacional del año 1853, porque es lo que realmente le da legitimidad e impone límites al accionar de los cuerpos que no tienen cabida en la imposición tributaria, como fue nuestra Constitución Nacional del año 53. Esta Constitución tomó varias medidas que por eso las destaco como un precedente que realmente le asigna una importancia fundamental para que los futuros profesionales o quienes ya lo son tomen cabida plena de lo que nuestro máximo cuerpo legal establece en materia de tributación aduanera. Unificó las aduanas a través del artículo 9 y estableció una aduana de orden nacional. Como les comenté antes, había distintas aduanas en el interior y quedó una única aduana nacional que, por supuesto, la aduana nacional nosotros podemos decir que hay aduanas en distintas provincias, es cierto, pero son todas dependencias de la aduana nacional. No hay más aduanas, digamos, provinciales autónomas. Todas son, digamos, delegaciones de la aduana nacional. Esto trajo un ordenamiento que antiguamente no existía, como paulatinamente les voy poniendo en conocimiento. Aparece la primera legitimación, como digo, de nuestra máxima autoridad legal o Carta Magna, que es la imposición de derechos de importación y exportación con destino al sometimiento de los gastos de la nación. En palabras más extensas, el artículo 4 dice que el gobierno nacional es sostenido con la imposición de derechos de exportación e importación, entre otros tributos que se deben pagar. Y acá destaco también lo importante del acto, que la facultad exclusiva para imponerlos es del Congreso de la Nación. En el artículo 4 también habla de que deben ser impuestos en forma equitativa y proporcionalmente. Ya en aquella ocasión, hace muchísimos años atrás, los constituyentes tuvieron especial cuidado en que se respetaran los principios de equidad y proporcionalidad en materia de tributos aduaneros. Hay otro artículo más, como el 17, que ratifica la potestad tributaria del Congreso de la Nación, y el 52 le asigna a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva en iniciativa de contribuciones, como históricamente ha sido en todos los países desarrollados constitucionalmente, en la cual quienes pueden llevar la iniciativa son los verdaderos representantes del pueblo, en razón de que la imposición es sostenida por todos nosotros los habitantes. Entonces la Cámara de Diputados es quien nos representa y es la que tiene la facultad exclusiva de iniciativa para hacerlo. También tenemos nuevamente la reiteración de la potestad tributaria del Congreso de la Nación a través del antiguo artículo 67, actual 75, inciso 1, después de la reforma de nuestra Constitución Nacional del año 1994, en la cual es atribución del Congreso legislar en materia aduanera y establecer derechos de importación y exportación. Siguiendo el derrotero de la Constitución Nacional, hubo distintas leyes de aduana que en general todas tuvieron la misma característica, en las cuales imponían los derechos de importación y exportación, aparecían las prohibiciones, regulaciones y demás, hasta que desembocó en el Código Aduanero Ley 22.415, que todavía no lo visualizan acá, pero antes de llegar al Código Aduanero quiero comentarles algo que tiene particular importancia y relevancia en la parte tributaria. En el año 80 la Argentina se incorpora a la ADI, existente hoy, que la ADI es una asociación de distintos países, 3 en la actualidad,
en las cuales se integran Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador y otros más, en la cual tomaron algunas medidas para los países miembros que van a repercutieron en los tributos interiores y la forma de liquidarlos. En esta primera parte todavía no vamos a ver la liquidación de tributos, pero ya se los quiero mencionar, que es la razón en la cual lo incorporo por un orden cronológico ante la sanción del Código Aduanero, que fue en el año 1981. Se firmó el convenio de ALADI, que al ser un convenio de ALADI, un convenio internacional internalizado por nuestra legislación, a través de la ley 22.354/80, tiene jerarquía superior a la propia ley 22.415, que es el Código Aduanero argentino. Esto en virtud del artículo 22, inciso F, creo, de la Constitución Nacional. Entonces, dentro de esta creación de la zona de libre comercio, a la cual ya me voy a referenciar cuando hablemos de la liquidación tributaria, tenemos desgravación de aranceles aduaneros. Las desgravaciones implican rebajas de tributos en función del origen de la mercadería, que también va a ser un dato que vamos a necesitar cuando hablemos de las liquidaciones tributarias, y se constituyó un mercado común latinoamericano, al cual yo también me voy a referenciar en la segunda parte del curso. Un hito importante es la creación del nomenclador arancelario de identificación de mercaderías, porque esto implementó una modalidad que ya, si bien ya estaba en la legislación argentina, fijó otra referencia, otra obligación para los países miembros de esta comunidad ALADI para poder manejarse en cómo se va a identificar una mercadería, tal como lo vamos a ver en la próxima pantalla. La ley 22.415, que es nuestro actual Código Aduanero, sancionado el 2 de marzo de 1981, prevé en su contenido una delegación tributaria en el Poder Ejecutivo. Tema bastante discutido y cuestionado, pero que yo tengo la obligación de transmitirle a ustedes lo que dice la ley, como así después vamos a ver los cuestionamientos de dónde proviene. Y lo dividí en lo que es importación y exportación, porque son artículos similares con una pequeña diferencia que aquí la voy a marcar, pero a través de ello fue que se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad para imponer derechos de importación. Y tal como dice el artículo 664, aquí extraigo una parte, quedó facultado para gravar con derechos de mercadería no grabada, desgravar mercadería grabada o modificar los gravámenes que se imponen. El artículo 665 y 666 de la ley 22.415 le condicionó el otorgamiento de esas facultades a determinadas circunstancias. Y en particular impuso un límite de que el derecho de importación ad valorem, se está refiriendo, no podía ser superior al 600% del valor de la mercadería importada. Esto hoy ha quedado prácticamente en desuso porque la Argentina ha firmado un convenio en el cual no puede gravar con derecho de importación ad valorem, un convenio mucho más reciente, mayor al 35% de la alícuota de valor. Lo que sucede es que en la época en que se sancionó el Código Aduanero no se hablaban de mercados abiertos y no existía la idea firme en las administraciones de que tenían que ser las economías cerradas y con muchísimas limitaciones a la importación de mercadería. Y el artículo 666 y 68 autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar exenciones también con determinadas condiciones. Y sus similares en exportación son el artículo 755, que lo faculta para gravar con derechos de exportación mercadería no grabada, desgravar mercadería grabada o modificarla. En realidad, las modificaciones suelen ser no solamente de alícuotas, sino
de acto grabado o no, que es una facultad expresamente reservada por la ley. Y después tenemos que a través de sus similares 755 y 756 se impusieron condiciones, y el 757 y 758 también habla de otorgar exenciones con condiciones. Quien quiera, por supuesto, extenderse un poquitito más allá de lo que estoy hablando hoy, van a poder ver con claridad en los artículos mencionados, corroborados, pero quizá mejor explicado que yo lo que les acabo de decir. Otro hito importante en la vida tributaria ha sido la reforma de la Constitución Nacional del año 1994. ¿Por qué? Porque esta reforma del año 1994 prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo y son de nulidad absoluta e insanable, de acuerdo al artículo 99, inciso 3, párrafo 1, todo lo que tenga que ver, entre otras cuestiones, de la materia penal, tributaria, electoral, y le agrego que no está puesto ahí, la formación de los partidos políticos. Este es la principal, como en palabra de la Corte, la principal valladar que se le pone a la pretensión del Poder Ejecutivo, hoy lo sigue pretendiendo y haciendo, pero de imponer tributos al comercio exterior. Traigo a colación una interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo de una causa camaronera patagónica, Sociedad Anónima contra el Ministerio de Economía. En realidad la causa se origina por el no pago o no devolución de derechos de estímulos a las exportaciones, que como les dije iba a quedar para el segundo curso, pero a raíz de ello, como había habido un requisito que les pedía, que para devolver los impuestos le pedían a la empresa, la aduana, que pagara unos derechos de exportación que daba, la Corte le tocó decidir sobre la procedencia o no de ese reclamo. Y en virtud de ello, en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia extraje lo más importante a mi criterio, es que le objeta las facultades al Poder Ejecutivo para fijar derechos de exportación, aún mediante aquella de legislación legislativa que hablábamos del artículo 76 de la Constitución Nacional, mencionado en los considerandos 9, primer párrafo y segundo párrafo de la sentencia. Quien lo quiera profundizar lo va a encontrar allí. Y lo más importante que dice que es que ni aún mediante un decreto de necesidad de urgencia tiene facultades para hacerlo. Aquí les voy a dar, vamos a entrar un poquitito más en lo que les es más afín, en lo que les suelen dar los profesores a cargo, que es esta parte: objeto del tributo, hecho imponible, tributos aplicables, responsable de la obligación tributaria y extinción de la obligación de la tributaria.